Ya, usted me va a confirmar porque no sé qué pasa, a veces se corta la grabación, desconozco el motivo. Eh, siempre estén verificando, ¿ya? Por favor. Me confirman si hay alguna interrupción con el tema de la grabación de la clase. Para volver a grabar en todo caso, para continuar grabando. A Ya, ver, vamos ingeniero. a definir que una lista, ¿no? En otros lenguajes también es conocido como arreglo, ¿sí? Arreglo. Y existen diferentes tipos de arreglos, los unidimensionales, ¿no? Los más comunes, los bidimensionales, denominadas matrices, ¿no? Los tridimensionales y los, obviamente ya corresponde a la parte multidimensional. Las listas, a diferencia de las variables, ¿no? Simples, o los tipos de datos simples que nosotros estamos viendo, por ejemplo, enteros, cadenas, ¿no? Eh, Agrupan secuencialmente, ¿no? Secuencialmente estos valores. Es decir, en una sola variable de tipo lista yo puedo tener una cantidad de valores limitados, ¿sí? Limitados por el mismo programador, ¿no? Él puede definir el tamaño de esa lista, ¿sí? Y bueno, limitado también según la capacidad de la memoria, porque todos estos datos se almacenan en un espacio de memoria, ¿sí? Son como pequeños casilleros, acá vamos a ver, ¿no? Donde prima lo siguiente, ¿no? Las posiciones, ¿ya? Las posiciones que están acá en la cabecera y por acá están los valores en la segunda línea. ¿Qué corresponde las posiciones? ¿A qué corresponde? Corresponde a lo siguiente, que yo voy a poder iniciar, ¿no? Iniciar desde la posición 0, ¿sí? Es un índice o posición también se denomina. Me va a permitir conocer o acceder a través de un valor, ¿no? A través de del índice de la posición al valor, ¿no? En ese espacio o en esa sección de mi variable tipo lista. Cuando yo declaro mi variable tipo lista, voy a tener, por ejemplo, el valor 1, 14, 16, 17, 19 y obviamente repitiendo el 16 puede ser. Si yo quisiera acceder, ¿no?, al valor que se encuentra en la posición número 2, voy a poder hacerlo, ¿no? El valor que se encuentra en la posición número 2 es 16, ¿no? Toda lista, valga la redundancia, inicia desde 0, ¿ya? Inicia desde 0 en el tema de las posiciones o índices. Puedo ingresar también listas de tipo cadena, ¿no? Tipo string. Puedo hacerlo. O también puedo ingresar tipo de listas decimales, ¿ya? Valores con valores decimales. O puedo combinar todos estos, ¿ya? Todos estos valores puedo combinarlos finalmente. Acá vamos a ver que tenemos, ¿no?, la secuencia de los valores de la lista. Siempre van a estar de manera secuencial, ¿ya? Va a iniciar en 0, va a ir 1, 2, 3, 4, hasta la cantidad delimitada, ¿no? Siempre va a iniciar de izquierda, ¿no?, a derecha, va a considerar las posiciones. Por ejemplo, acá tenemos una lista de números, ¿no?, enteros, 10, 20, 30 y 40, ¿sí? Tenemos también una lista de valores tipo cadena, ¿no? Podemos tener una lista combinada con valores de tipo cadena o también combinados con tipo numérico. Y sobre esta lista, ¿no?, también podemos incluir una sublista, o sea, una lista dentro de la lista principal, ¿sí? Es lo que nos permite el Python y eso se denomina lista anidada. Por ejemplo, acá vamos a identificar, ¿no?, la lista de quesos, por ejemplo, y estoy ingresando acá los valores correspondientes, ¿no? El queso Edam, ¿en qué posición se encuentra de la lista? 1. 1, 1, 1, 1. Inge. Parece que ha salido.
¿Me escuchan o soy yo? Ah, Sí, ok. sí. No. Thank you. Disculpen nuevamente la interrupción. Vamos a continuar. Nos habíamos quedado en que estas listas, ¿no? La posición del queso Edam, ¿en qué posición se encuentra? 1. La posición 1, correcto. ¿Sí? Entonces, también podemos identificar o podemos declarar listas vacías, ¿no? Inicialmente se pueden encontrar vacías, pero de ahí vamos a ir adicionando valores, ¿no? Ahora, podemos imprimir, ¿no? Así vemos acá. Vamos a imprimir los valores de esa lista con el print. Ir viendo la información que cada una de las listas posee, ¿no? Vamos a ver hasta el momento, vamos a probar el código para que ustedes vayan viendo las características de las listas. Bueno, mientras vamos avanzando, vamos a ir viendo el código, ¿sí? A ver, vamos a probar acá el código. Vamos a poner listas. Y vamos a poner, por ejemplo, ¿no? Quesos. Vamos a crear nuestra lista de números primero para ir viendo las características números, ¿sí? Es facilísimo de declarar. Le dan números igual y abren el corchete, ¿no? Abren el corchete y ponen acá los valores siempre separados de comas, ¿ya? Para indicar los elementos 1, 4, 8, 5, 9. ¿Sí? ¿Qué más podemos? Vamos a crear una lista de quesos. Lista vamos a poner lo siguiente, ¿no? Lista, vamos a poner queso cheddar, ¿no? Queso Edam, y vamos a poner lo siguiente, el queso regional, ¿no? Por ejemplo. Vamos a imprimir esto para ver qué nos muestra, ¿no? Print, y ponemos nuestro lista de números. También, si queremos, podemos concatenar y ponemos la lista quesos. No va el punto y coma. Y vamos a correr, ¿no? Para ver qué nos muestra. Ahí están nuestras listas. Nuestras listas impresas en pantalla, ¿no? Podemos declarar lo siguiente, ¿no?
vamos a hacer una lista combinada o mixta, voy a denominarla lista mixta, ¿no? Donde puedo mezclar tipos de datos numéricos, tipos de datos cadena, ¿no? Valores decimales, ¿no? Y voy a mostrar también esa lista, la lista mixta. Esto se puede hacer acá, en Python. Esto no se puede hacer en otro, voy a cerrar esto. Ya, esto no se puede hacer en otros lenguajes, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no se puede hacer esto en otros lenguajes. Solo en Python he visto que se hace esta combinación o esta mixtura de valores o de tipos de datos por lista, ¿no? ¿Qué más? A ver, podemos ver acá. Vamos viendo, ¿no? Las características de la lista. La lista son mutables, dice. La sintaxis puede acceder a través de elementos individuales, ¿no? Para acceder a un elemento específico y poder hacerle el cambio de repente de valor que nosotros querramos. Vamos a probar esto, ¿sí? ¿Qué consiste? Si yo quisiera imprimir, ¿no? Individualmente un elemento de mi lista, lo puedo hacer. Puedo hacer utilizando la posición, ¿sí? Entre el corchete pongo el nombre de la lista, por ejemplo, números, ¿no? Pongo corchete y le pongo ahí dentro la posición que yo quiero mostrar, ¿sí? Si yo quisiera mostrar la posición, bueno, acá está mal escrito números, ¿ya? Si yo quisiera mostrar la posición 1, ahí está. Me va a mostrar el valor. ¿Qué valor me va a mostrar ahí? ¿Qué valor me va a mostrar? 4. 4, exacto, el valor 4. Entonces vamos a ejecutarlo y ahí tienen, ¿no? El valor 4. ¿Sí? Si yo quisiera poner la posición, de repente posición 4, el valor que me va a mostrar es el valor 9. Pero si yo pongo la posición 5, me va a salir en pantalla un error. ¿Sí? Porque es un error de índice fuera de rango. ¿Ya? Índice fuera de rango. No existe ese valor o no existe ese índice. Porque solamente tengo esta cantidad de elementos y esta cantidad de índices. Este es el índice número 4. Vamos a hacer la prueba con quesos, ¿ya? Si quiero acceder a la posición 2, me va a salir regional, ¿no? Ahí está. A ver, ¿qué otra característica tienen las listas? El tema del que pueden ser mutables, ¿no? Por ejemplo, yo puedo cambiar el valor, ¿no? Correspondiente a una posición, ¿sí? Voy a cambiar en números, voy a poner que la posición 4 ya no sea 9, sino sea 20. Y voy a mostrar esa posición 4 y a la vez también voy a mostrar la lista. Puedo hacer ambas cosas. Entonces vamos a verificar. Corremos, que me dice la posición... números. Claro, que eso no tiene posición 4. Vamos a mostrar números. Números. Y acá números. Ya. Y ahí está. El elemento de la posición 4, cuyo valor actual, porque hemos cambiado es 20. Y eso se refleja acá en la lista. El cambio. ¿Sí? El cambio realizado. Podemos buscar un elemento dentro de la lista. ¿Sí? Podemos hacer la búsqueda de un elemento dentro de la lista utilizando el in. ¿Sí? Utilizando el in. Y me puede devolver un valor verdadero en el caso que encuentre, o un valor falso, ¿no? Si no lo ubica dentro de la lista. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a probar.
Vamos a buscar dentro de quesos, ¿ya? Dentro de quesos, vamos a buscar cheddar, por ejemplo. Cheddar en quesos. Pero si yo lo pongo así, me va a botar un valor verdadero o falso, pero no lo va a mostrar. Entonces yo tengo que ponerlo dentro de un print para que me pueda mostrar. Si está el queso cheddar, va a botar true, ¿no? Si yo le pongo otro, que no, ese valor no está dentro de la lista, va a botar falso. Y esto me sirve, ese resultado que me bota, me puede servir para hacer una comparación, ¿no? Si este valor está dentro de la lista, entonces puedo hacer otras acciones adicionales. Y si no está dentro, también, ¿no? Puedo, como caso contrario, puedo utilizarlo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver acá? Vamos a ver el recorrido de una lista. Y acá vamos a tener nuestra primera interacción o nuestro primer encuentro con lo que es el for, ¿ya? El for, que es un bucle que nos va a permitir recorrer. ¿Cuál es la característica de un for? El recorrido es secuencial y numérico, ¿ya? Siempre va a ser secuencial y numérico, ¿sí? Es decir, yo establezco un rango, ¿ya? De elementos, ¿no? Desde un inicio, con valores enteros obviamente, desde un inicio hasta un valor final, ¿sí? Y el recorrido va a ser en base a ese límite que estoy poniendo, ¿ya? A ese rango. Si yo pongo, por ejemplo, que me recorre de 1 a 10, entonces me va a recorrer, ¿no? Va a recorrer 10 veces, ¿no? ¿Ya? Si yo indico que me recorre de 1 a 20, de 1 a 100, me va a recorrer esa cantidad. La diferencia con un while, con un bucle que ustedes han visto, también con los ejemplos que de repente hemos podido hacer con algunos de sus compañeros que han propuesto ejercicios y han utilizado el while. La diferencia es que con el while yo utilizo condiciones, ¿ya? Condiciones para que si esas condiciones se cumplen, el bucle continúa. Si esas condiciones no cumplen, el bucle se rompe, ¿sí? A diferencia del for. El for es una secuencia numérica, ¿ya? No hay una condición. Dentro de las llaves del for, dentro de la programación ya dentro del for, ahí puedo romper el bucle si deseo en algún momento, ya puedo romper dentro, pero en la premisa para que inicie el for y se ejecute el for no hay una condición, solamente un rango, ya un rango numérico, ¿sí? Valores numéricos secuenciales que deben continuar. Ya tienen su límite establecido del inicio hasta el final. Si pongo desde 1 hasta 10, mi valor inicial, mi valor de inicio va a ser 1 y mi valor final va a ser 10. Cuando llega a 10 y quiere saltarse a la siguiente secuencia como 11, por ejemplo, se va a romper el bucle automáticamente, ¿sí? A diferencia de un while, por ejemplo. En un while yo tengo que indicar si cumple la condición como si fuera un if, solamente que va a ser cíclico, ¿ya? Si, por ejemplo, es verdadero, el valor de mi respuesta va a continuar, siempre y cuando sea verdadero, ¿no? Cuando es falso, se rompe el bucle, ¿no? También dentro del while puedo hacer que ese bucle se rompa en algún momento, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en el for, como hay un ejemplo más abajo, cómo se rompe el bucle. A ver, me confirman si sigue grabando, si no hay... Sí, se está grabando. Si no, ya, a ver, confirmado entonces. Tengo dos formas de hacer el recorrido, ¿sí? La primera que vamos a ver acá, en el recorrido de la lista, es el recorrido que solamente me va a permitir tener la información en modo lectura, ¿sí? En modo lectura. O sea, me sirve, capturo la información de mi lista, ¿no? Capturo elemento por elemento en mi lista y solamente lo puedo mostrar, ¿ya? En este segundo recorrido, o la segunda forma de hacer recorrido, acá sí puedo no solamente capturar el valor, sino también asignarle,
un valor nuevo o modificarle, ¿no?, al valor de esa posición o de ese índice, ¿ya? Entonces, solamente el primero, solamente modo lectura, la información que me devuelve de cada uno de los elementos está en modo lectura, ¿ya? Y en la siguiente, lo que me devuelve me permite tanto leer como escribir sobre ese valor correspondiente a la posición de mi lista, ¿ya? Entonces, eso me va a permitir hacer. Vamos a hacer la prueba, ¿no? La de la estructura es la siguiente, ¿sí? Vamos a explicar la estructura. Tenemos for, ¿no? Esto es mi lista, quesos, ¿ya? Quesos. Esto es una variable que yo estoy considerando, no lo he declarado arriba, ¿sí? La estructura o la forma, la sintaxis de escribir este tipo de recorrido es el siguiente, ¿sí? Esta variable se declara y se asigna también en ese momento del recorrido, cuando inicia el recorrido. Es decir, si yo tengo acá voy a poner acá un costado, ¿ya? Voy a poner acá, por ejemplo, tengo, ¿no?, mi lista de quesos, ¿ya?, es la siguiente, ¿no? Arriba obviamente está declarado. Puede ser Edam, cheddar y regional. Esta es mi lista de quesos. ¿Qué hace esta variable? ¿Sí? Va a empezar del primer elemento. El primer recorrido que va a hacer es que queso va a tomar el valor de el primer valor, ¿no? Esa variable que está en singular, valga la aclaración, está en singular, y mi variable o mi lista está en plural, ¿sí? Esto es bueno, trabajar de esta manera es por convención, ¿no? Es como si fuera un estándar. Si bien es cierto, esto no es obligatorio, porque yo puedo poner de repente, no quiero declarar de esta forma a mi variable que va a tomar los valores de cada uno de los elementos de mi lista, le puedo declarar de esta manera, Q, ¿no? No necesariamente puede ser singular, simplemente puede ser una variable de ese tipo, con ese nombre, ¿ya? Y a mi lista quesos, yo de repente no le puedo poner queso, le puedo poner list quesos, lista de quesos, ¿no? Pero pegado todo. O le puedo poner QUE, ¿no? O sea, yo puedo delimitar o darle el nombre que yo desee acá a mis variables. La idea que quiero que perciban es la siguiente, que la que está al lado izquierdo antes del in, la variable, es la que va a tomar el valor individual de cada uno de los elementos. Y esta es mi lista, ¿ya? La que está a la derecha del in. Entonces, en el primer recorrido, ¿qué es lo que va a hacer? Que eso va a tomar el valor de edan. O sea, que eso va a ser igual a edan, ¿sí? Esta variable. Y va a mostrar, ¿no? Valor edan. Esa es en la primera iteración. En la segunda, que eso va a tomar el valor de cheddar, ¿no? Cheddar. Y por último, que eso va a tomar el valor de regional. Él dice, mientras exista o haya elementos dentro de la variable queso, ¿no? Dentro de la lista quesos, perdón, va a hacer el recorrido. Cuando ya no haya más elementos, el bucle se rompe, ¿sí? Se rompe. Ya, a ver, vamos probando este primer código, esta primera forma de recorrido. Vamos a poner acá recorrido de listas.
Y como ya tenemos arriba declarado nuestra variable quesos, simplemente vamos a declarar for, vamos a poner queso, ¿no? In quesos. Dos puntos. Y acá empezamos a programar, ¿no? Vamos a programar lo siguiente. Vamos a hacer un print. Vamos a mostrar print de queso. Y vamos a ejecutar. Ahí están, ¿no? De la siguiente forma están. Es una forma vertical, ¿no? La que nos muestra. Es decir, cada recorrido va a hacer un print, un salto de línea. Print, salto de línea. Print, salto de línea. Entonces individualmente hemos recorrido. Aquí yo no puedo asignarle valor. Ya no puedo asignarle valor alguno. Porque está en modo lectura. Ahora, vamos a ver la siguiente estructura, el siguiente recorrido. El siguiente recorrido, bueno, acá no se nota muy bien. Voy a ponerlo acá directamente. For, ¿no? Tengo mi variable, dice variable i, que está dentro del rango de números enteros. Pero de números enteros hasta la limitante, que es el tamaño de nuestra lista. ¿Ya? Quiere decir que está desde un rango de, en este caso, la posición 0 hasta el total menos 1. ¿Ya? El total menos 1. Es decir, si yo acá tengo 5 elementos, ¿no? Perdón, acá en quesos tengo 3 elementos, ¿ya? Va a recorrer desde la posición 0 y va a tomar el primer valor igual a 0 hasta n, que es 3 menos 1. Sería 2, desde 0 hasta la posición 2. ¿Qué hace esto? Ustedes saben que len nos sirve para devolvernos la cantidad total de elementos, en este caso de una lista, ¿sí? En este caso una lista, ustedes lo han visto también len para lo que son cadenas, ¿no? ¿Sí? Entonces, también se utiliza el len para contar los elementos de la lista. Y como está definido de esta forma, dentro de un for, no va a tomar el valor final, sino que va a tomar el valor n-1. Y mediante esta forma de recorrido, yo tengo que acceder a mi lista a través del índice, ¿ya? Y quesos en la posición i. Y acá yo le puedo ir cambiando de valor. Le puedo poner que todos, ¿no? Que todos sean quesos regionales. ¿Ya? Por eso, si las listas son mutables, yo puedo ir asignándole valor. Esta es la forma. Me sirve tanto, me devuelve un valor si yo lo consulto, ¿no? Me permite leerlo y también me permite sobreescribir en él. Entonces vamos viendo, lo único que nos faltaría acá es ir al final e imprimir la lista nueva, ¿no? Ya, le pongo al final, ¿por qué? Porque si yo voy, por cada recorrido voy imprimiendo la lista, es decir, voy a imprimir la lista unas 3 veces aproximadamente. En cambio, si lo hago de esta manera después, al final del for, cuando termina, yo solamente imprimo una vez. Si bien es cierto, los valores en cada posición ya han cambiado, pero lo voy a poder visualizar al último. Entonces voy a ejecutar esto. Ahí está, ¿no? Tenemos, vamos a ver. Ingeniero, no ha declarado ¿Sí? la posición en I. ¿Cuál? ¿De dónde salió I, ingeniero? Ya, Disculpe. y es la variable al igual que la variable queso que vemos acá, ¿ya? No necesito declararla previamente, a diferencia de otros lenguajes.
y ya se encarga de tomar, en este caso, la posición, ya la posición inicial en 0 hasta la posición len. Ya, voy a poner como comentario esto. Vamos a verificar. Y quesos. Ahí estaba mal. Ahí están, ¿no? Está imprimiendo individualmente la variable queso, ¿ya? Y la que tengo que considerar en esta ocasión es la lista, ¿no? Así como han visto en el primer recorrido, for queso in quesos, ya es una variable que prácticamente se está declarando y se está asignando a la vez en el momento del recorrido, al iniciar el recorrido. Lo mismo sucede con i. Está tomando el valor del rango de la lista, ¿no? Del rango de la lista que inicia en 0, automáticamente está tomando, y en cada iteración va a ir tomando el siguiente valor hasta llegar al valor límite, que es n-1. ¿Ya? A diferencia de otros lenguajes, yo sé que de repente algunos han visto otros lenguajes que la forma de declaración es así, ¿no? For in i igual a 0 hasta un i menor de repente de 20 o de n, ¿no? Vamos a poner n y que va de i de 1 en 1, ¿no? Eso es en otros lenguajes, ¿ya? En Python, si se dan cuenta acá, cuántos espacios, cuántos comandos estamos utilizando, y acá solamente utilizamos unos cuantos, ¿no? Obviamente menor a la otra declaración que hemos hecho correspondiente a la mayoría de lenguajes, ¿no? Por ejemplo, como Java, como C Sharp, ¿no? Inclusive es el mismo PHP, si no me equivoco. Entonces, tenemos esta característica, ¿no? No necesitamos declarar previamente esto. ¿Ya? Ingeniero, una pregunta. ¿Y Sí. cómo lo harías? ¿Y cómo lo harías si solo quiero que me des dos valores? Ya no tres, solo dos. Ya, solamente quieres que te dé dos valores. Sí, Delimitas acá, pues. Rango, puedes delimitar desde 0 hasta 1. En todo caso, a ver, quiero ver si la estructura o la sintaxis está bien. Nos permite, vamos a poner hasta 1. Ahí vamos a probarlo. Creo que es con coma, ¿no? Ahí está. Rango de 0 hasta 1. Ahora vamos a probar esto. Y vamos a mostrar. Acá estamos mostrando. No, acá solamente estamos. Vamos a variar. Digamos que vamos a variar en 2, ¿ya? Vamos a ver si ejecuta. Ahí está. Solamente está agarrando 1. Vamos a poner 0 hasta 2. Para que agarre los 2. Y le vamos a poner otro nombre, ¿ya? Otro. Ahí está. ¿Qué hace el range? Ya el range no toma el último elemento. Eso hay que tener en cuenta. Entonces solamente va a agarrar 0 y 1, ¿no? Y si solamente quiero dos posiciones, ¿ya? Si solamente quiero una posición, le tengo que poner 0, 1. ¿No? No va a tomar el último, va a agarrar solamente la primera posición, que es 0. Y ahí está, ¿no? Solamente va a cambiar la primera posición. ¿Ya? Si quiero esa forma, lo puedo trabajar de esa manera, ¿sí? Con el range. Ya voy a poner acá el código, voy a copiar esta parte.
recorrido hasta el último elemento. Y este recorrido ya, entonces ese recorrido personalizado se recorre hasta el último elemento, ¿no? Tenemos dos formas, ahora vamos a ver. Bueno, acá lo que está haciendo, acá ya asignado todo, vamos a poner otro valor. Vamos a poner otro valor por acá. Es decir, si yo lo ejecuto acá, en la primera ya me cambió todito, ¿no? En la primera me cambió todito y voy a poner ejemplo, voy a poner valor. Lo que he hecho primero, ¿no? Es cambiarme toditos por otro, porque he hecho el recorrido completo, ¿no? Y finalmente, en el siguiente recorrido solamente ha hecho el recorrido del primer elemento, ¿no? Se ha roto el bucle hasta el primer elemento, porque así lo hemos indicado en el range. ¿Ya? Y solamente ha cambiado ese valor. Si queremos imprimir esto, simplemente le damos print acá, para ir imprimiendo individualmente. Print, e imprimo esto. Igual acá, print, y escribo quesos, la posición. Y podemos visualizar de manera individual, ¿no? Acá ya me ha cambiado toditos a otro, ¿sí? Acá solamente no he hecho el cambio a valor X del primer elemento en la siguiente iteración y me está mostrando el último. Eso nos va a permitir trabajar la parte del recorrido, ¿ya? Bueno, y en una lista vacía, ya se dan cuenta, no hay elementos, por lo tanto no va a continuar con el recorrido por acá por adentro, porque no hay elementos. Ahora, habíamos comentado que tenemos también un recorrido, o en este caso una lista, podemos combinar, ¿no? Podemos combinar elementos de diferentes tipos en una lista y acceder a cada uno de los elementos. Vamos a probar esto, ¿ya? Vamos a acceder a los elementos de una lista mixta. Vamos a declarar nuestra lista que se llame lista. Bueno, ya tenemos acá nuestra lista mixta. Mixta 2. Y vamos a poner de repente 1, 10. Y acá vamos a declarar otra lista, pero de texto, ¿no? Texto 1, 2, texto 3. Por acá vamos a tener valores décimos. A ver, voy a acceder, ya sabemos, para poder acceder al primer elemento de la lista. Voy a acceder a mixta 2. La primera posición es 0, ¿cierto? Ahora, voy a acceder luego a la posición 1. Me va a botar el valor 10. Luego voy a acceder a la posición 2 y me tiene que botar toda esta lista, ¿ya? Y finalmente la posición 3. Ahora, dentro de esto, de este acceso que yo realice, ¿no? Mi posición, la posición 2, por ejemplo, ¿ya? Yo puedo acceder a un elemento específico de esta posición, ¿no? Puedo acceder a un elemento específico de esta posición, de los valores de esta posición. Como esto es una lista, ¿no? Anidada, para poder acceder también utilizo la misma sintaxis, ¿no?
pero voy a poner al costado nada más. Al costado voy a abrir otro corchete, ¿ya? Y ahí voy a poner la posición que yo quiero acceder. Por ejemplo, voy a acceder a la posición 1, ¿sí? Vamos a probar. El primer valor es 1, ¿no? 1, correcto. El segundo es 10, ¿sí? Ahí está, el segundo 10. El tercero es mi lista, ¿ya? Mi lista de texto 1, 2 y 3. Pero dentro de esto, ¿no? Después de eso, yo tengo acceso a la posición número 1 de esta sublista. Y la posición número 1 de esta sublista es quien tiene el valor de texto 2. Y luego, finalmente, accedo a la posición 3 de mi lista, ¿ya? De mi lista principal, cuyo valor es 10.5. ¿Sí? Hasta ahí hay preguntas. Sí, ingeniero, disculpe, ¿podría volver a repetir esa última parte de mixta? Ya, la mixta, vamos a ver. Sí, un favor. Voy a poner acá un separador. Ya, vamos a correr esto. Ahí está. Ya más o menos para diferenciar. A ver. Puedo combinar, como les decía, números, textos, ¿no? Decimales, valores numéricos enteros y decimales. Y también, ¿no? Puedo incluir una lista, ¿no? Y se considera una lista anidada. Entonces, el valor 1 corresponde a la posición 0, ¿no? De mi lista mixta 2, ¿sí? El valor 10 corresponde a la posición 1 de la lista mixta 2. El valor, en este caso, la lista o la sublista, cuyos valores son texto 1, 2 y 3, ¿ya? Corresponden a la tercera posición de mi lista mixta 2, ¿sí? Y el valor 10.5 corresponde a la posición 3 de mi lista mixta 2. Entonces, si yo voy Pero, accediendo a... ingeniero, o sea, Sí, disculpe, pero texto 1, texto 2, texto 3 y 10.5, o sea, no lo declaras. no, es que en la lista, acá yo no estoy declarando, ¿ah? A ver, ustedes están pensando que cada uno de los valores que voy poniendo son variables. O sea, no, estos no son variables, estos son valores que pertenecen a un objeto o a una variable tipo lista, ¿ya? No necesito declarar esto, porque es como esto estoy asignando, no estoy declarando, sino estoy asignando. Lo único que inicializo en este caso es mi lista. Como les decía, ¿cuál es la característica de la lista? ¿No? Según el ejemplo acá. Ah, Es un ya la tipo de entendí. dato que te almacena más de un valor, ¿sí? Más de un valor. O sea, tú puedes almacenar acá más de un valor, si te das cuenta, ¿no? Acá, en este ejemplo, está almacenando más de un valor en la lista, ¿sí? Una variable convencional, ¿cómo almacenaría su valor? Sería, por ejemplo, el tipo entero, vamos a poner x igual a 10, ¿no? Solamente un valor estaría almacenando, ¿cierto? Una variable normal, de tipo entero, ¿no? Una variable de tipo texto almacenaría también un valor, ¿no? ¿Sí? Texto x. Y una variable de tipo decimal almacenaría un valor tipo decimal, ¿sí? Solo un valor. Las listas, perdón, almacenan más de un valor, ¿no? Y de manera secuencial y se diferencia o se continúa con la secuencialidad con la coma, ¿no? Es el separador de los valores que va teniendo nuestra lista. Ahora, dentro de esa lista yo puedo tener una lista solita, puramente de valores numéricos enteros, puedo tener una lista pura de valores decimales, puedo tener una lista pura de valores tipo cadena, ¿ya? O, en este caso, el ejemplo de la mixta, puedo tener valores tipos numéricos enteros, ¿no? Estos dos primeros, puedo tener una lista,
¿no? Una lista dentro de esta lista y puedo también tener valores decimales, ¿sí? Y si quiero agregar por acá, puedo tener valor tipo cadena. Acá, por ejemplo, acá. Vamos a ver este ejemplo. Cuando yo accedo a un elemento de mi primera lista, o de mi lista grande, o de mi lista mixta, ¿ya? Voy a poner el corchete y la posición, ¿sí? Voy a poner el corchete y la posición. Pero cuando yo me encuentro con una sublista acá, lo primero que tengo que acceder es a la posición de mi lista principal, que es mi lista mixta 2, ¿no? Entonces, yo accedo a lista mixta 2 en la posición 2, ¿no? Hasta ahí ya tengo todo esto, ¿sí? En la posición 2. Ahora, quiero acceder solamente a un valor o a una posición de mi lista o de mi sublista. En este caso, esto vendría a ser mi sublista que está dentro de mi lista mixta 2, ¿sí? Entonces, lo único que hago, como ya accedí a la posición, ya tengo, digamos, la nueva lista o la sublista, ya accedí. Ahora quiero acceder a un elemento específico de esa sublista. Le concateno o le pongo un corchetito al costado y le pongo la posición a la cual yo quiero acceder específicamente. Y esa es la posición 1, es decir, me va a devolver el valor texto 2. Posición 0, texto 1, posición 1, texto 2, posición 2, texto 3. ¿Qué sucedería si yo tengo acá dentro otra sublista? ¿Ya? De valores de repente numéricos. De valores, vamos a poner numéricos. 8, 10 y 20. Entonces, ¿cómo accedería acá? Tendría que concatenar otro corchete más, ¿no? ¿Sí? Pero tengo que especificar acá la Mixta posición 1. 3. ¿Ya? No, no sería, estamos dentro de la mixta nada más. Solamente que estamos accediendo con los corchetes, accedemos a los subniveles. ¿Ya? Con los corchetes accedemos. Por ejemplo, ¿no? Si yo pongo acá 2.1 y quisiera poner un corchete, corchete 2, corchete 1 y quisiera poner un valor, sabemos bien que la posición 1, que es esto, no es una lista. Por lo tanto, si yo pondría algo más, un corchete más, para acceder a un valor específico, como si estuviera tratando una lista, me va a mandar un error, ¿sí? Entonces tengo que ubicarme en la posición que corresponde. Tengo la posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3, que es todo esto. Entonces voy acá y accedo a la posición 3. ¿Sí? La posición 3. Ahora, dentro de esto hay posiciones, ¿no? Si quiero acceder al valor 20, voy a tener que acceder a qué posición? 0, 1 y 2. Ahí está. Y accedo específicamente al valor que yo quiero. Vamos a correrlo. Y ahí está, ¿no? Estoy accediendo a la lista, al valor específico de mi lista anidada, ¿ya? Yo puedo definir o determinar los niveles que yo desee, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tengo mi lista principal, tengo una sublista, ¿no? Que es todo esto. Y dentro de esa sublista tengo otra sublista, que es esto, ¿sí? Si yo tengo más niveles, voy aumentando corchetes para poder acceder a un elemento específico. Si es el primer nivel, voy a tener un solo corchete, ¿no? Como es esto de acá. Si yo tengo ya 2 niveles, o quiero acceder al segundo nivel, voy a tener 2 corchetes. Quiero acceder al tercer nivel, voy a tener 3 corchetes. ¿Sí? Si yo tuviera acá, inclusive, otra sublista, ya tendría que acceder en este caso sería la posición 3, ¿no? Y acceder al valor específico, valor de la posición 1. ¿Sí? Y va creciendo mi
mi multidimensionalidad correspondiente a la lista. ¿Ya? Esa es la característica de de tener más de una, más de dos, más de tres dimensiones, ¿no? Bueno, no se preocupe, todo este código va a estar cargado. Vamos a poner acá ejemplo lista por el grupo B. Se mueve un poquito. Ahora hasta ahí hay preguntas. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Negativo, negativo. Ok. Continuamos entonces. A ver, vamos a ver otro punto correspondiente a las listas. Ya hemos visto esto, el recorrido de las listas. Vamos a hacer operaciones con listas. ¿Ya? Operaciones con listas. Por ejemplo, vamos a tener una lista A, una lista B y vamos a sumar. Este operador nos va a permitir unir estas dos listas. ¿Sí? Vamos a unir esas dos listas. Como ya he copiado esta primera parte y lo tengo acá en el archivo, voy a borrar ya para tener espacio para continuar. Voy a declarar mi lista A, que es igual a 1, 2, tengo dos elementos. Mi lista B voy a tener tres elementos, que va a ser 3, 4 y 5. Algo simple que puedo hacer, voy a concatenar o voy a unir estas dos listas y voy a poner A más B, ¿no? Y finalmente voy a imprimir mi lista C. Y debería tener 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No? Y ahí está. Sencillo, ¿no? Unir listas. En otros lenguajes, para unir listas, tenemos que utilizar pilas y colas y un montón de procedimientos más, ¿no? Acá, solamente con un operador, unimos nuestras listas. Bueno, podemos hacer que la lista se repita, ¿no? Hacer una multiplicación, digamos, si tenemos la lista A y vamos a declarar una lista D, yo puedo poner A por la cantidad de veces que quiero que se repita, 3, por ejemplo. Entonces voy a tener 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voy a imprimir mi lista D, y debería tener eso. A ver, tema del internet a veces genera un poquito de complicaciones. Ahí está. No, 1, 2, 1, 2 y 1, 2, ¿no? Para repetir los elementos de mi lista. A ver, rebanado de listas, dice, ¿no? El rebanado de listas consiste en cortar nuestra lista, ¿sí? Y puedo cortar mi lista según la cantidad de elementos que quiera obtener, ¿no? Voy a poner mi lista, voy a separar. Voy a tener mi lista T. Y mi lista T va a estar conformada por letras de la A a la F. ¿Ya? Y voy a
rebanar esta lista. Si yo indico que el rebanado es de 1 hasta 3, voy a tener desde la posición 1 hasta antes de la posición 3, ¿sí? Es decir, voy a tener B y C, ¿ya? Y voy a imprimir esto. Voy a imprimir para que se pueda ver en pantalla. Y ahí tenemos, ¿no? B y C, ¿ya? B y C. Si yo especifico, voy a utilizar lo mismo acá. Especifico que mi T, no le pongo valor inicial, le pongo, por ejemplo, 3. Quiere decir que va a iniciar desde la posición 0 hasta antes de la D. Me va a tomar A, B y C. Entonces pongo y acá tengo A, B y C. ¿Sí? Si yo le especifico posición inicial que empiece de repente en 0 y no le indico, voy a ponerle mejor desde 1 para que sea la diferencia, y no le indico posición final, me va a tomar desde el valor de la posición 1 hasta el último elemento de la lista, o sea, desde B hasta F. Ahí está, desde B hasta F. Y si yo no le indico valores, como tenemos la siguiente sintaxis, nos va a mostrar toda la lista. Ingeniero, en vez de poner 2 puntos, también podría poner la coma, o no. A ver, vamos a probar, ¿ya? Porque en range funciona, pero vamos a ver si acá funciona. El coma. No me manda error. A ver, vamos a probar. Sí, acá sí manda error. La sintaxis, definitivamente para esto de las listas es 2 puntos, ¿ya? En el range pueden utilizar la coma, pero acá la sintaxis es esta. Ya, Ingeniero, una ingeniero. consulta más. Sí, adelante. Y en vez de esa corcheta, ¿usaría este paréntesis? ¿También se puede o también se anula? A ver, vamos a probar. Vamos a probar. Porque dudo mucho, porque el tema de las listas está definido por corchetas. Pero a ver, vamos a ver. Bueno, ahorita desde acá ya nos está mandando un error. La misma sintaxis y ahí está. No. Toda lista para indicar el tema de posiciones. Ingeniero, Sí. y para declarar variables, ¿se le pone con corchete o también se puede poner con paréntesis? Para declarar variables de tipo lista. Sí, ¿A eso te refieres? sí. Sí, la declaración de variables de tipo lista es directa, ¿no? Así. Ah, Ah, ya, igual. ya, Ajá. Ahora, si quieres declarar una variable, una lista vacía, no quieres considerar ningún elemento y vas a ir agregando en el camino, puedes declararlo así. Esto ya, se considera como si fuera una lista, ¿no? Y ahorita vamos a ver los métodos que se utilizan para agregar elementos a la lista, ¿no? O sea, prácticamente esta es la forma de declarar una lista. Así como tienes, por ejemplo, declara variable x igual a 20, ¿no? O x igual a 0 para inicializar. Puedes declarar una variable tipo lista de esta forma. Es de frente, el ingeniero ya no se usa el int o el. Exacto. Esa es la diferencia del Python con otros lenguajes, ya que no utilizas el tipo de dato. Ya cuando tú le asignas el valor, ya el Python entiende que es, por ejemplo, el tipo numérico, o va a entender que es de tipo lista, va a entender que es de tipo cadena, ¿no? Decimal, dependiendo de lo que le asignes. Claro, ya no se le pone float, nada de eso, ¿no? De frente, Exacto. ¿no? Excelente. Ajá. Ah, ya dije. Ahora, vamos a ver algunos métodos de lista para agregar elementos a nuestra lista. Utilizamos el append, ¿no? Para ir agregando elementos. Vamos a probar
este método. Vamos a probar el append. Por ejemplo, a mi lista, voy a poner la lista Z. ¿Ya? Z, esta lista que declaro acá. Como es vacía, yo le voy a ir agregando z.append, ¿no? Y le voy agregando. Esto me permite agregar de manera individual los valores, uno por uno. ¿Ya? Append, le voy a poner A. ¿No? Puedo poner otro append por acá. Le voy a poner B. Voy a poner otro append. Le voy a poner C. O sea, ingeniero, no puedo poner z.append a, b, c o algo así. No, este es individualmente. Solamente Ah, permite ok. un parámetro. ¿Ya? El append es uno solo. Ahorita vamos a ver cómo agrego una lista entera. Ya. A ver, vamos acá y... Bueno, no va a mostrar porque nos falta hacer el print. Print Z. Y ahí está, ¿no? Mi listita de la A a la C. Ahora, hay otro método para agregar una lista entera, ¿no? Que es el extend. Si yo quiero agregar una lista entera, puedo ponerlo a través del extend. Y ahí puedo utilizar lo que su compañero dice, ¿no? Agregar la lista completa. Por ejemplo, voy a comentar esto. Con el mismo Z voy a trabajar. Voy a imprimir también Z. Z.extend, ¿ya? Y voy a agregar, como es una lista, va a estar declarada de esta manera. Puedo agregar una lista entera, ¿no? De valores numéricos, vamos. 1, 2, 3. O puedo agregar letras, ¿no? Voy a poner acá. A, B. Entonces, esto agrega en bloque, ¿no? Ahí está. Puedo agregar un bloque, una lista entera, ¿no? Acá tenemos, bueno, el ordenamiento, ¿no? El ordenamiento de las listas. Y voy a imprimir mi lista ordenada en este caso, ¿no? Puedo tener mi lista Z. Vamos a poner solamente letras. La letra C, A, D, por acá B. Y voy a imprimir, ¿no? Voy a imprimir mi Z. Lista ordenada. Tal cual me indica acá, ¿no? Primero puedo ordenar primero y demostrar. Puedo hacer eso. ¿Ya? Voy a hacer de esa manera. Puedo ordenar y de ahí mostrar. ¿Ya? Ahí está. A, B, C, D. Y lista ordenada, ¿no? Acá inicialmente hemos agregado una lista desordenada y ya me ha ordenado y lo está imprimiendo. Podemos eliminar también ese elemento de la lista. Hay dos formas de eliminar, ¿no? El pop, ¿no? O el del. El pop tiene la característica de mostrarme o me permite mostrar o almacenar el elemento en otra variable que se ha eliminado, ¿ya? El elemento que se ha sacado de la lista, pop, ¿no? Son dos métodos de listas enlazadas. Hay un método que es push, ¿no? Push también es poner y el otro es pop, ¿no? Que es sacar, ¿no? Así como sale de la cocina, las canchitas popcorn van reventando y van saliendo. Así se utiliza el pop, ¿no? Para eliminar o sacar elementos. Tú sacas, lo puedes almacenar en una variable como esto, como x, y ese valor de repente lo puedes imprimir o mostrar para saber qué valor específicamente ha sido eliminado, ¿no? A diferencia del el del te lo borra y no le importa devolverte valor, ¿sí? Te lo borra. Vamos a probar esos dos. Entonces tenemos el A, vamos a ver Z punto pop. Ya, pop. Eso
y acá vamos a indicar la posición. En el pop indicamos posición tanto como en el del, ¿sí? En ambos. Y esto voy a almacenar en mi variable x, ¿ya? Y voy a decir que me borre el elemento de la posición 1, que como va a estar ordenado va a ser A. Y luego voy a hacer un del de la posición 1 también. Voy a imprimir primero acá mi z, imprimir z, ¿no? Que es mi lista. Voy a imprimir el elemento que se ha eliminado, que es x, y voy a imprimir acá también solamente z, ¿no? Vamos a probar. Tengo mi lista, ¿no? Mi primera lista es A, B, C, D, ¿no? Y esa lista A, B, C, D, yo he borrado la posición 1, que le corresponde a B. Entonces me quedo con A, C, D, ¿sí? Y luego, ¿no? Con el del, y me muestra, ¿no? El print me va a mostrar X, lo que ha eliminado. El eliminado, el valor B, que se encontraba en la posición 1. Y luego, como me quedo con esta lista, quien se encuentra en la posición 1, según la eliminación por el del, va a ser C. Y finalmente voy a imprimir Z, que es mi nueva lista. En este tema de las eliminaciones hay que tener cuidado porque podemos eliminar, ¿no? Y va a quedar una lista nueva. Si queremos conservar la lista anterior, la lista inicial, necesitamos almacenar o hacer una copia, ¿no? En otra variable tipo lista también. También podemos utilizar el remove, y el remove nos permite, vamos a probarla acá, indica nuestro ejemplo, la lista z.remove, ¿sí? Y acá, a diferencia de los otros métodos de eliminación, vamos a poder poner un valor, ¿ya? No solamente la posición, como hemos visto acá, sino el valor. Por ejemplo, quiero borrar, me va a quedar en esta última lista, me va a quedar A y D, entonces puedo decir que me elimine D, ¿no? El remove te permite eliminar por valor, ¿ya? En cambio el pop y el del nos permiten eliminar por posición. Bueno, acá nos falta imprimir, ¿no? Nuevamente nuestra lista y vamos a tener solamente la letra A. Ahí está. Solo la letra A. Ingeniero, disculpe. Sí. Bueno, mi pantalla, no sé si es mía pero se ha congelado. Ya. Quiero ver que No sé si, no quiero sé ver si si está podría volver a grabando. explicar, ingeniero, un favor, la Sí. última, porque Ahorita. se congeló y no pude entender. A través, se han quedado en el del o en el remove. En el remove, claro, ahí. Ya, en el remove, ya vamos al remove. El remove te permite eliminar, no sé si estarán viendo la pantalla, se logra ver. Sí, sí, ingeniero, ahora sí. Ya. El remove te permite eliminar un elemento de la lista a través de su valor, ¿sí? Por el valor, a diferencia de los otros métodos que te eliminan por posición. Ya. Si se dan cuenta, los otros métodos están eliminando la posición 1, ¿sí? Tanto el pop como el del. Pero acá yo estoy eliminando por valor. Esa es la diferencia con el remove, ¿sí? Y por ejemplo, ¿no? Tenemos nuestra Ya. lista que es A, B, C, D, ¿sí? En la primera voy a eliminar el elemento 1, que está en la posición 1, que vendría a ser B, ¿no? Porque nuestra lista está ordenada ya. Que vendría a ser B, ¿sí? Y me va a quedar esto. Ahora, con el del nuevamente vuelvo a borrar el elemento de la posición 1, y el elemento de la posición 1 es C. Entonces me va a quedar A y D. Cuando yo le hago el remove por valor, ¿no? Por valor, entonces
borro el D y me queda solamente el valor A. ¿Sí? Ahora sí se logró entender. Sí, sí, ingeniero. Muchas gracias. Ok. Vamos con... tenemos el remove, tenemos el del. Inclusive el del podemos eliminar un intervalo. ¿Ya? Si empezamos de 1, se dan cuenta acá en el ejemplo, va a ir desde B, ¿no? C, D y E. ¿Por qué? Porque no va a tomar el valor 5, sino va a ser n-1, que es igual a 4. O sea, 1, 2, 3 y 4. Ahí se queda. Y solamente nos bota A y F. Vamos a hacer esto. Vamos a comentar esto. Voy a ordenar acá. Y por acá voy a poner, ¿no?, que me elimine desde el 1 hasta el 3. Voy a poner Z model desde el 1 hasta el 3 y voy a imprimir Z. Entonces, a ver, este ordenado va a ir A, B, C y D, ¿no? Entonces va a agarrar desde el 1, que va a ser B, ¿no? A, B, C, D va a ser B. Voy a imprimir acá para que pueda entender. Ahí está. Tengo A, B, C y D, ¿no? Ya está ordenada mi lista. Y empiezo a eliminar con el del desde la posición 1. Es decir, va a tomar B, ¿no? D va a ir a la posición 2C, ¿no? Y la posición 3 es D, pero no toca la posición 3 porque es n-1. Y me queda solamente A y D. Esos dos elementos. ¿Qué más tenemos por acá? Acá, a ver, justamente el tema que estábamos hablando del bucle. Antes que pasar a ese tema, vamos a ver que podemos utilizar el max, el min, la suma, para encontrar la suma de los elementos de nuestra lista. Y podemos hacer una especie de promedio, ¿no? Suma entre la cantidad de elementos, que vendría a ser un promedio simple. Entonces puede escribir, y vamos a utilizar este len para el range, ¿no? Podemos utilizar el max para encontrar un máximo valor dentro de una lista, ¿no? Un mínimo valor dentro de una lista, una suma de elementos de la lista y una especie de promedio simple, ¿no? Suma entre la cantidad de elementos de la lista. Tenemos un promedio simple. Acá hay un ejemplo donde nos permite nos permite leer los elementos y mostrar los elementos de la lista, ¿ya? Bueno, nosotros vamos a trabajar con el bucle for. Vamos a trabajar con el for por el momento, ¿ya? Como estamos acoplándonos recién al tema de las iteraciones y los bucles, vamos a trabajar con el bucle for. La siguiente clase vamos a ver el bucle while, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo rápido, antes que se vaya la hora, de una lectura, ¿no? Y una asignación de valores, ¿ya? Una asignación de valores y de ahí de una muestra de esos valores asignados. Voy a copiar nuevamente esto acá abajo, ¿ya? Acá en el ejemplo, para que de guía. Y vamos a proceder ahorita a, en primer lugar, definir nuestra variable. Vamos a hacer una lista de notas. Vamos a poner notas. Y vamos a asignar una lista vacía, ¿no? ¿Ya? Vamos a asignar una lista vacía de notas. Vamos a tener 4 notas, ¿sí? Vamos a tener 4 notas. Y vamos a sacar una especie de promedio, ¿ya?
Entonces vamos a utilizar el for, pero la segunda, ¿no? La segunda forma. ¿Ya? Desde un i está dentro de, como son 4 notas, voy a poner que empiece en 0 hasta, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. No, 0, 1, 2, 3. Vamos a poner hasta 4. Se me va a tomar 3. Hasta la posición 3. Listo. ¿No? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar el append, ¿no? Para ir agregando. Ya voy a utilizar el append y voy a tener acá mi variable x, ¿no? Que va a decir ingrese, que van a ser valores enteros, input, y le voy a decir ingrese la nota. Pero como estoy trabajando con notas, más de una nota, tengo que indicarle, ¿no? Tengo que indicarle qué nota va a ser. Y si bien es cierto, esto va a empezar en 0, ¿ya? Esto va a empezar en 0. Hay que tener en cuenta que cuando yo le voy a pedir, no le voy a decir ingrese la nota 0, no le tengo que pedir ingrese la nota 1, ¿ya? Entonces, por lo tanto, con el más yo voy a concatenar, ¿sí? Voy a concatenar y voy a poner un i. Si la posición 0 va a ser la nota 1. Si la posición 1 va a ser la nota 2. Si la posición 3 va a ser la nota 4, ¿ya? Y con el más nuevamente concateno, me sirve para concatenar el más. Entonces ahí va a aparecer, ¿no? Ingrese la nota y el valor correspondiente al número de nota, a la posición de la nota, ¿no? Y acá tengo que especificar que es un tipo string. Estoy convirtiendo este valor numérico a string. ¿Para qué? Para que cuando trate de interpretar toda esta línea, ¿no? Toda esta línea, interprete esto no como si estuviéramos queriendo sumar un número con letras, ¿no? Y ahí va a mandar un error. Si yo le pongo string, quiere decir que estoy concatenando todo esto. Y acá le pongo 2 puntos. No me va a pedir la nota. Ahora, ese valor que yo obtuve, o que yo obtengo por el teclado, lo que tengo que hacer es, en mi lista notas, ir agregando, ¿no? Notas.append. ¿Sí? Y voy agregando mis notas. Acá están. Se van a ir agregando según la posición. ¿Ya? Ahora, una vez que tengo mis notas, yo quiero mostrar esas notas que yo obtuve de manera ordenada, ¿no? Entonces puedo hacer el recorrido for. Y acá yo puedo utilizar la segunda forma, ¿no? O la primera forma en este caso del recorrido. Puedo poner nota, ¿sí? Nota in notas. ¿Sí? Nota in notas, o sea, uno por uno voy recorriendo. Y acá lo que voy a hacer es mostrar, ¿no? Print. Voy a poner igualito la nota y voy a poner la posición. str, ¿no? La posición de la nota. Acá sí puedo utilizar un pequeño artificio, ¿eh? Voy a declarar mi variable j igual a 0, ¿sí? Y debajo de esto yo le voy a poner j más más. Bueno, me dejo que es j más 1. Entonces acá lo que yo voy a poner es, puede empezar en 1, ¿sí? Puede empezar en 1. Le pongo j. Más. Tengo acá la nota j igual a, acá le pongo la nota, ¿no?
más, acá también tengo que convertir porque va a devolver un valor entero. La nota que vamos a devolver es un valor entero. Y acá tengo la nota, ¿no? Voy a poner un print acá. Notas. Para que abajo vayan mis notas. Entonces voy a probar esto. Ingresa la nota 1. ¿Sí? Ingresa la nota 1. Ya tengo la nota 1, voy a poner 15. La nota 2, 10. La nota 3, 12. La nota 4, 16. Y ahí están mis notas, ¿no? Notas. La nota 1, 15. La nota 2, 10. La nota 3, 12. Y la nota 4, 16. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera sacar el promedio, ¿no? Y al final voy a poner un print con el promedio. Promedio igual a... ¿En qué va a consistir el promedio? El promedio va a consistir en lo siguiente. La sumatoria, ¿no? De las notas. La sumatoria de las notas. ¿Entre qué? Entre el tamaño, ¿no? ¿Cuántos elementos tengo en la lista notas? Pero todo esto, como va a devolver un valor numérico, yo lo tengo que convertir a string para poder concatenarlo acá. Listo. Entonces vamos a poner esto a correr. Ahora sí que funciona. Ya, nota 1, 14, 12, 10, 16. Ahí está, ¿no? La nota 1 es 14. Bueno, acá, ¿qué está haciendo? Como está dentro del for, ¿no? Está imprimiendo individualmente. Entonces tengo que sacarlo de 12, 15, 16, 17. Ahí está, ¿no? La nota 1 es 12, la nota 2, 15, la nota 3, 16, la nota 4, 17 y mi promedio es 15. ¿Ya? Vamos a poner acá recorrido para leer los y este es un recorrido para imprimir los valores. Y finalmente esto es el promedio, cálculo, vamos a poner promedio. No sé si nos deja poner tilde en un man de error, supongo que no. Bien. Cálculo del promedio. Bien. Ahí está. Entonces tenemos acá el recorrido para leer, ¿sí? Para leer elementos en nuestra lista. Tenemos acá el recorrido para mostrar, ¿no? Los elementos de nuestra lista. Y tenemos acá el cálculo del promedio. Esto también estoy poniendo acá como ejemplo. Y escritura en una lista. ¿Sí? Hasta acá hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, ingeniero. Sí, De la adelante. línea 6, ¿me puede repetir la La información? línea 6. Ya, la línea 6. A ver, vamos con la línea 6. En la línea 6, este procedimiento que estamos haciendo acá es lo mismo cuando pedíamos un valor de una variable,
¿no? Con el int, el input, ¿no? Y ponemos un texto acá, ¿ya? Lo único que estamos variando en este texto, ¿ya? Es que estamos concatenando. Para concatenar podemos utilizar el más, ¿sí? El más para concatenar. ¿Qué hace? Todo este bloque que está acá con comillas, ¿no? Que es de tipo cadena, voy a concatenar con esto que ya lo estoy convirtiendo en cadena y voy a concatenar con toda esta parte de acá que también es una cadena, ¿sí? ¿Por qué no lo dejo? ¿Por qué le transformo a string a esto? O a cadena. Porque si yo lo dejo sin esto, sin ese string, ¿qué va a interpretar el compilador? Va a decir cadena más número y ahí se trunca el programa. ¿Ya? Cadena más número, error. ¿No? Por eso yo lo convierto a string a esto. ¿Ya? ¿Y por qué le pongo i más 1? ¿Ya? ¿Por qué le pongo i más 1? Porque como empieza en 0, si yo no le pusiera i más 1, me pediría la posición, digamos, en modo lista, ¿no? Y ustedes saben que la lista empieza en 0. ¿Ya? La lista va a empezar en 0. Entonces, tendría lo siguiente, ¿no? Acá, nota 0, nota 1, nota 2 y nota 3. Para el usuario, no es tan adecuado mandarlo de esa manera, ¿no? Entonces, por eso le estoy sumando 1. Si sé que me va a devolver la posición 0, acá voy a poner 0 más 1, ¿no? Y va a ser 1. Si está en la posición 2, va a ser 0 perdón, en la posición 1 va a ser 0 más 1, claro, en la posición 2, 0 más 2, ¿no? Y me va a ir botando. ¿Sí? Ingeniero, y en el range no podría, pues, porque siempre tendría que empezar desde el 0, no podría poner de 1 a 5 ahí. Sí, tiene que empezar en 0, ¿por qué? A ver. Podríamos poner que empiece en 1. Sí, en un de 1 a 5 también podríamos. Como esto es lectura, ojo, como esto es lectura, sí se puede, ¿ya? Como esto es lectura, sí se puede. Pero cuando ustedes, digamos, si trabajan con esto para lo que es asignación de valores, de repente, ahí sí van a tener problemas. ¿A qué me refiero? Pues podemos trabajar así, ¿ya? Podemos trabajar de esta manera y podemos trabajar de esa forma, ¿ya? Tranquilamente, no habrá ningún problema. Pero ¿qué sucede? ¿Ya? ¿Qué sucede cuando nosotros asignamos algún valor? Por ejemplo, si quisiéramos hacer, si ya tuviéramos acá definido nuestras notas y quisiéramos hacer esto. Al final, cuando llegue a la posición última, ¿no? Cuando llegue a la posición última, como hemos empezado en 1, chévere, ¿no? Si tenemos 5 elementos, 5 valores dentro de nuestro arreglo, la posición 1 va a coincidir. La posición 2 también va a coincidir. La posición 3 va a coincidir. La posición 4 va a coincidir. Pero nos estamos olvidando de la posición 0. No la estamos considerando ahí. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado si trabajamos de esta forma. ¿Sí? De esta manera sí podemos trabajar. ¿Ya? Podemos trabajar así. Como es para mostrar y prácticamente es para hacer una representación, perfecto. Pero cuando vamos a hablar o cuando vamos a trabajar de esta forma, hay que tener cuidado. O nos podemos exceder, ¿no? Nos podemos exceder, podemos salir fuera del rango, o no podemos considerar el primer valor, ¿ya? Si empezamos en 1. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Así podemos trabajar de esta manera, acá también, ¿ya? Podemos trabajar también de esa forma, no hay ningún problema. Vamos a probar. Ahí está funcionando normal. No hay ningún problema. ¿Ya? No habría problema alguno. Entonces, esta es otra forma. El grupo 1, el grupo A también, o el grupo, este es un grupo A, ¿no? El grupo B les indiqué también otra forma. Hay otra forma de asignar acá los valores. Ya por defecto, ponerle, por ejemplo, si son 4 notas, 0, 0, 0 y 0, ¿no?
y de ahí ir asignando los valores. Pero creo que esta forma es más adecuada, ¿no? Esta forma es más adecuada. Entonces pueden trabajar. Ingeniero, una pregunta para Sí, matar mi duda. Mi sí, duda. adelante. En la posición 1, donde dice notas, al momento de igualarlo y ponerle corchete, ya le está dando al programa que es una lista, ¿no? En la línea 1, ¿sí? ¿A eso te refieres? Eh, Claro, ya estoy asignando, es como si estuviera haciendo esto, x 20, ¿no? Le estoy diciendo que es de tipo entero. Acá le estoy diciendo que es de tipo lista. Ujú. Ahí le estoy diciendo que es de tipo lista. Ay, ya. Yo pensaba que eso de notas y J igual a 1 estaba por gusto. ¿Y ese J qué es, Inge? J igual a J 1. yo le he puesto acá porque, a ver, porque esto no tiene la misma forma que acá que Ranch, ¿no? Si se dan cuenta, acá no tengo que utilizar este artificio para inicializar esta variable, ¿ya? Para que vaya haciendo incremento de uno en uno. Por cada interacción que va a hacer, por ejemplo, si inicia en 1, acá va a poner nota 1, ¿no? Como va a hacer. Cumple con esa interacción, al final, ¿qué hace? Sumar, ¿no? 1 más 1. Entonces, a la siguiente interacción va a venir, J ya no va a ser 1, sino ya va a ser 2, ¿no? Termina esa interacción, termina esta impresión, pasa acá J es igual a J más 1, el valor que tiene J es 2 y le va a sumar 1, entonces J va a ser 3. Y la siguiente interacción va a venir J, 3. A la siguiente va a venir y va a sumar el valor que tiene J actualmente, que es 3 más 1, y J va a ser ahora 4, ¿no? Y va a mostrar acá, ¿no? J, el valor de J. Ya esto es para inicializar, nada más. El resto de la interacción ya lo trabaja acá. No le va asignando los valores según la cantidad de interacciones que vaya haciendo. El incremento va a ser de uno en uno. ¿Sí? Listo, Inge. Ya, chicos, entonces no hay más preguntas. Quedó claro todo. Voy a poner esto acá. Abajo también, como un modo 2. A ver, vamos a cargar. No sé si me deja ahorita, si no me ha bloqueado. Voy a cargar esto. Deja de compartir y voy a parar la grabación. Inge, una Sí, pregunta. sí, adelante. Referente a la tarea de esta semana que ya se va a abrir, se va a presentar el lunes. El día miércoles para El otro ustedes. miércoles se va a presentar. Hoy día lo va a habilitar. Hoy día se habilita y el día miércoles lo presentan. Tienen chances el miércoles. Una semana enterita. Exacto. Ah, ya. Ya, Inge. Y el lunes a exacto, sábado va a ser Pedrito. más Listo, clases. Inge. El lunes revisamos lo que falta. ¿Ya? El lunes revisamos. Y el miércoles revisamos esta tarea que estamos dejando. Ya bien, Inge. Ya, Listo. Inge. Inge, ya